Vaica Chicha. Vamos a recibir al colega periodista Diego Garcés de Colombia. Bienvenido a República Dominicana y a tu mañana, Diego, por esta lamentable situación que atraviesa el hermano país de Colombia, pero quisiéramos conocer todos los detalles de esta situación. Bienvenido, Diego. Muy buenos días desde acá, desde Pereira, Colombia. Gracias por darnos este espacio en estos momentos tan críticos en nuestro país. La situación en Colombia en estos momentos es bastante crítica, como lo digo, las marchas que se generaron por un malestar de una reforma tributaria que trató de pasar el presidente de Colombia ante el Congreso. Era una reforma que iba a subir los impuestos, incluso a la canasta básica, la gasolina, en un 19%, y esto generó un malestar entre los colombianos que pues, iban a afectar obviamente la clase media y la clase también trabajadora, pobre, ¿no? Y esto genera que la gente salga a las calles para tratar de impedir esta reforma. El presidente sigue con su terquedad de querer para hacer esto. Y bueno, se toma un poquito de control cuando ya vemos que se involucra la fuerza pública, y esto hace que las marchas crezcan y crezcan día a día. En estos momentos estamos viendo guerras en las ciudades de Colombia, policías disparándole a los manifestantes. Sabemos que han infiltrado las marchas. Es una buena oportunidad. Obviamente estamos en un país que ha habido una guerra por más de 60 años y todavía tenemos una guerrilla activa. Entonces esto es una receta perfecta para generar masacres en estos momentos. Diego, en el caso de esta lamentable situación que ustedes están atravesando como país, y nos has dado varios elementos interesantísimos, eso que señalas de que es un país que estuvo en guerra por más de 50 años, que esas guerrillas, aunque estaban algunas en pausa, pero hay mucha gente armada y que aprovecha esto para volver quizás a sus andanzas, pero también hay temas con Venezuela, que está en la zona fronteriza y tienen enemistades con el gobierno colombiano también, y podrían aprovechar esto para incentivar una desestabilización del país. Pero una pregunta, Diego, además de esa reforma tributaria, ¿habían otras razones que tenían a la sociedad colombiana ya al nivel de un hartazgo, y esto quizás fue un detonante? Sí, lo hay. Obviamente el manejo de la emergencia sanitaria COVID-19 ha sido un desastre, para ponerlo en términos más visibles, y los colombianos se han visto restringidos en la movilidad, los toques de queda. Estamos en un pico en estos momentos donde la red hospitalaria está colapsada en muchas de las ciudades grandes, Medellín, Bogotá, Barranquilla. No hay camas UCI, y en estas ciudades más pequeñas donde yo me encuentro también estamos en alerta roja de lo que es esta emergencia sanitaria, y ya los colombianos obviamente están cansados del encierro, no poder trabajar. Entonces esto también es un detonante a que las personas dijeran no más. Nos quieren subir los impuestos, pero no nos dejan trabajar. Diego, Nadia Andújar, sí, por acá. Hemos visto que, producto de estas manifestaciones y la situación que ha desatado el anuncio de esta reforma, el presidente de Colombia pues decidió no someter esta reforma, no implementarla. Sin embargo, aún así sigue todas las manifestaciones y protestas. Tú has señalado otra serie de reclamos, que ciertamente esta reforma fue la gota que rebosó el vaso, pero ¿cuáles son las medidas que están tomando las autoridades al respecto? ¿Alguna posibilidad de diálogo con diferentes sectores? ¿Algún acuerdo a mediano plazo para tratar de satisfacer demandas que está haciendo el pueblo colombiano, para ver si puede pues parar o mejorar esta situación que se está viviendo en Colombia? Bueno, en realidad la reforma simplemente se retiró para cambiar el texto. No sabemos exactamente qué es lo que van a volver a reintroducir en el Congreso. Esto también genera un malestar. También hay una reforma de la salud que también nos está hablando mucho, pero también es algo que va a afectar a los colombianos, y por eso hay varias razones por las cuales ellos están saliendo a las calles. En estos momentos
sabemos que renunció el ministro de Hacienda por la presión social, y en esto también sabemos que hay varios sectores del país que quieren la renuncia del presidente Iván Duque, y esto pues no vamos a saber a cierta ciencia si va a pasar o no por la presión social, si sigue escalando la violencia en este país. Diego, Manuel Cruz de este lado. Diego, primero, expresarte nuestra solidaridad con todos ustedes allá en Colombia. La verdad que lamentamos mucho esta situación. Diego, quisiera preguntar, mira, el proyecto, como señala, fue sacado, ¿verdad?, para hacerle algunas enmiendas. No digamos que va a desaparecer. Y el ministro ya de Hacienda inclusive tuvo que dimitir. Entonces, preguntarte, Diego, ¿por qué aún así continúa la escalada, ¿verdad?, de protestas? ¿Por qué los manifestantes no han expresado quizás un compás de espera a ver qué es lo que va a pasar con el nuevo proyecto? Eso por ese lado. Y segundo, Diego, preguntarte, ¿tú crees que en este acontecimiento estén dadas todas las condiciones para ver otro Bogotazo y la secuela que dejó el Bogotazo? ¿Pudiera compararse con eso? Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Obviamente la emergencia sanitaria ha generado ese malestar. No sabemos si va a llegar hasta ese punto. Esperemos que el presidente ya habló, como dicen ustedes, está buscando sentarse con todos los gremios de este país para llegar a un consenso, pero lo estoy viendo muy difícil en estos momentos, especialmente porque sabemos que el expresidente Álvaro Uribe puso un tuit que fue borrado por la red social Twitter, invitando a los militares y a las policías a usar sus armas contra los manifestantes, y esto ha generado mucha preocupación, ya que hemos visto ya casi 19 muertes y varios heridos en lo que va esta jornada de protestas. Oh, Dios. Diego, ¿cuáles son los sectores principales que están en este momento resistiéndose a las medidas del gobierno de Iván Duque? Iglesia, sociedad civil simple, transportistas, estudiantes. ¿Cuáles son los sectores que realmente encabezan esas protestas aparentemente violentas en Colombia? Bueno, los sectores que obviamente paralizan el país son los camioneros, ¿no? Ellos bloquean vías, los taxistas. Sí, los camioneros. En estos momentos tenemos un problema con la comida, ¿no? No están entrando comida a las ciudades, estamos teniendo bloqueos en muchas partes del país, estamos viendo ya el desabastecimiento de la gasolina. Entonces estamos teniendo ese problema, bloquean las vías principales, bloquean lo que son las entradas a las ciudades, taxistas, los mismos estudiantes, los docentes. Ahora se va a añadir los doctores y las enfermeras del sector de la salud a este paro. Entonces vamos a ver si esto va a empeorar la situación en este país. Diego, la gente al parecer en Colombia le ha perdido el miedo al virus, porque la gente se tiró a la calle y se olvidó de todo. ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Porque se hablaba de una militarización, hay toque de queda. ¿Cuál es la situación con esto de la gente, la salida a las calles y la represión militar? Bueno, el toque de queda, siempre ha habido toque de queda en Colombia durante la pandemia. Cerramos aquí, por ejemplo, en Pereira, nos encierran a las 6 de la tarde cuando había toque de queda, ¿no? Incluso con esos toques de queda todavía había un pico. Entonces la gente se empezó como a decir, bueno, si nos encierran y todavía hay pico, ¿dónde se está enfermando la gente? Se está enfermando en el transporte público, se están enfermando en las calles, en el día, en la calle, no sé. No sabemos muy bien exactamente qué es lo que piensa la gente, pero esto es lo que escuchamos nosotros en las calles. Sí hay militarización, sí está el ejército en estos momentos en las calles. Ellos simplemente es para protección de los negocios privados. Ellos no son armados. Solamente la Policía Nacional son los que usan la fuerza contra los manifestantes. Eso puede cambiar en los próximos días, no sabemos, pero esa es la situación que vivimos acá. Diego, finalmente. Antes de terminar, Elvin, ahí mismo, con el tema de la vacunación, que ha sido parte también de las protestas, ¿cuál es la situación actual de la vacuna en Colombia? Porque este es uno también de los motivos que tiene la gente molesta protestando en las calles. Sí, dicen que el plan de vacunación del gobierno ha sido lento, la cual la respuesta pues han dicho que ya llegan vacunas, que no han llegado, que faltan vacunas, que bueno, que llegan el otro mes.
Entonces eso también ha generado un malestar porque los colombianos piensan que la respuesta de este gobierno ha sido bastante lenta en cuanto al tema de las vacunas. Y también queremos, voy a decir una cosa, en estos momentos están censurando a los periodistas en este país, están quitando la red de internet, están quitando el alumbrado público en ciertas áreas de las protestas, y aquí estamos viendo muchos videos en internet que se está usando la violencia contra el pueblo colombiano. Bueno, Diego, de verdad que toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, estaremos dándote seguimiento para ver cómo evoluciona esta lamentable situación, y ojalá que todo salga bien para el hermano pueblo colombiano. Nosotros nos vemos en el espejo de ustedes, porque por acá también hay mucha presión y la sociedad está un poco hastiada de muchas cosas. Ojalá que puedan resolver eso lo antes posible. Un abrazo desde República Dominicana, Diego. Agradezco mucho al pueblo dominicano por esta solidaridad en estos momentos con Colombia. Los queremos desde acá también a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones. Ahí estuvo Diego Garcés, periodista desde Colombia, Pereira. Porque yo he dicho siempre que la figura más funesta que tiene América Latina entero es este señor. Que los culpables de que este señor exista todavía son los gringos, que saben que es un paramilitar y que hace de todo tipo de diablura. Miren lo que hace. En un momento en que ese pueblo lo que necesita es paz, él pone un Twitter mandando a los militares a que metrallen al pueblo. Y no es sinvergüenza de Álvaro Uribe. Eso puede generar otra situación. Esta desgracia que Álvaro Uribe. Mira lo que está diciendo Diego. O sea, además de esos atropellos de los militares que están disparando a civiles desarmados en Colombia, o paramilitares, para que le echen la culpa a los militares, porque también hay cosas que se prestan allí, pero fíjense lo que él dice. Nos están tumbando la energía eléctrica. Están privando la libertad de expresión. Presionando por las redes, bloqueándonos, o sea, para que la gente no pueda ni reportar lo que que está pasando, no pueda subir nada a las esas redes. son de las medidas que utilizan estos países, estos gobernantes, cuando este tipo de situaciones se presentan, para que el mundo no conozca la situación real de lo que pasa. Lo lamentable es que esto puede generar también, Elvin, a corto plazo, que vuelvan a resurgir y empezar a formarse grupos de guerrillas, grupos paramilitares, cuando ya se supone que Colombia había superado esa etapa y esa crisis que vivió en esa época. Manuel, es Uribe, por ejemplo, que hay gente que lo idolatra, y yo, para mí, una basura de marca mayor. Sabe de él. Pero él nunca creyó en las negociaciones de paz. Profesor, siempre la torpedió. Porque el que cree en la guerra. Boicoteándola. El que tiene control importante en ese sector, ¿verdad? Militar. Eso le da vigencia y poder político e incidencia dentro de esta situación. Un individuo que desde que era director de aviación civil, oye bien, que desde que era director de aviación civil, informe, te lo tiene el Departamento de Estado, apagaba los radares, todo el mundo sabe para qué, de que era director de aviación civil. Un tipo que el propio Departamento de Estado tiene un informe de él, que sabe lo que se dedica, sabe de qué es el jefe en Colombia, y sigue operando este tipo veniendo de ese pueblo ahí. Ahora volvió a aspirar a senador, ¿no? Pero profesor, te estoy diciendo, un individuo que lo que le ha hecho es daño a ese pueblo, bro. Algo que tienen que tener claro es que Iván Duque es un delfín de Uribe, y él se va a llevar de su jefe. Lamentable que un pueblo que acaba de ganar un premio Nobel de la Paz, precisamente por eso este tipo lo hayan llevado a eso. Vamos a la pausa y regresamos con más. Tu mañana. By Cachicha.